Entonces, bueno, está contento. Malo que estuviera triste ahí en su banca, ¿verdad? Como los católicos cuando no fueron a misa. Están tristes, dicen por ahí. Bien, hermanos, pues gracias a Dios porque nos permite estar aquí en este domingo en la noche. Gracias a Dios por todos los hermanos que están trabajando duro para traer visitantes. Eso es una gran bendición. Y algunos que no traemos ni uno. Anímese, hermanos. Si usted no ha traído ni un visitante en esta campaña, ore al Señor que le dé la gracia de, aunque sea, traer a un visitante. Eso sería de mucha bendición. Amén. Bueno, vamos a nuestras Biblias, hermanos, por favor, a la carta segunda de Corintios, capítulo 7. Vamos a leer solamente un versículo, hermanos, por favor. Si usted lo encuentra, le invito a que se ponga de pie. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo número 1, por favor. Voy a leer el versículo yo y después lo leemos todos juntos, hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muy bien. El apóstol Pablo concluye aquí una explicación que él da, una exhortación muy importante para la iglesia, para todos los cristianos, y termina precisamente con ese pasaje que usted acaba de leer, con ese versículo. ¿Qué tan importante, hermanos, es para los cristianos mantenerlos limpios? ¿Qué importante es la limpieza? Y a muchos de nosotros nos gusta la limpieza, más a las mujeres. Pero también dice la Biblia que el Señor no solamente pide una limpieza exterior, sino también una limpieza interior. Y eso a la mayoría no nos gusta, hermanos. Vamos a hablar, hermanos, de un tema que he titulado Enfrentando el pecado interior. Amén. Que Dios nos hable en esta noche. Cierre usted sus ojos, incline su rostro y pídele a Dios, hermanos, que esta noche le hable. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por darnos la gran bendición, Dios mío, de poder estar este domingo en la noche aquí en la iglesia, mi Dios. Te agradezco por cada hermano, cada hermana, cada visitante, Señor, que ha llegado en esta noche y te rogamos, por favor, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestro entendimiento en esta noche. Señor, por favor, sé tú el que nos enseñe y sé tú, mi Dios, el que sea siempre glorificado. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, hermanos. Muy bien. Dice el apóstol Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gracias, hermano. Dice Pablo aquí, así que. Y esa parte así que sabemos que habla de una conclusión. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? ¿De qué promesas está hablando el apóstol Pablo? Bueno, regrese unos versículos atrás y vea lo que dice en el verso 14, 6:14, por favor. Allí en Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No hagas unión con ellos. El apóstol nos exhorta, nos llama a no tener relaciones, uniones con los incrédulos. Es importante entender esto, hermanos, porque muchas veces se nos hace fácil tomar decisiones. Mire, por ejemplo, usted quiere emprender un negocio y a veces buscamos un socio.
pero buscamos un socio incrédulo. Y como cristiano usted podrá decir, bueno, una cosa es la iglesia y otra cosa es el mundo. Sí, pero como cristianos, hermanos, entiendo una cosa, nosotros somos llamados a mantenernos en santidad. Y el hecho cuando una persona se involucra en una sociedad con gente incrédula, es un peligro, porque claramente dice el apóstol Pablo, no os unáis, nada tiene que ver la luz con las tinieblas. ¿De qué vas a platicar en tus reuniones de negocios? ¿De qué vas a hablar? ¿De la iglesia o del mundo? Nada tiene que ver un hombre que ha recibido a Cristo tratando de noviar con una mujer mundana. Lo mismo una mujer que ha recibido a Jesús, que es una mujer cristiana, nada tiene que hacer tratando de tener una relación con un hombre incrédulo. Eso es malo, hermanos. Y el apóstol Pablo explica y dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Fíjese lo que dice aquí. ¿Y qué? Y los ídolos. No, nada tiene que ver un ídolo dentro del templo de Dios. Nada. No puede existir. Eso es algo abominable. Dios no acepta eso, hermanos. Y dice ahí, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos, me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y entonces aquí está hablando de esas promesas. De esas promesas que Pablo está mencionando aquí son estas. Versículo 16 es una promesa y el versículo 18 es otra promesa. La primera promesa, ¿de qué está hablando? Bueno, de que dice ahí, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Sabe qué tendría que darle gusto, hermanos? Que a pesar de que el templo no es muy bonito que usted tiene, es el templo del Dios viviente hoy en día. Eso debería darle gusto, emoción. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios, hermanos. Dios ya no habita en una construcción que se hizo hace años, hermanos, cientos de años allá en Jerusalén. Esa construcción fue destruida, derribada. Dios habita actualmente aquí, hermanos, en el creyente. Aquí mora el Señor. Y entonces Pablo dice, esa es una de las promesas que tienen que tener importancia, peso para los hijos de Dios. Pero no solamente esa, dice ahí, y seré para vosotros, versículo 18, por padre. Y vosotros me seréis hijos, ¿y qué dice ahí? ¿Ha usted alguna vez visitado algún orfanato? Usted llega a los orfanatos y hay un montón de niños y niñas, hermanos, con un deseo de que llegue alguien y los saque de ese lugar y se convierta a su padre. Aunque sabemos que solamente es ante la ley, no es algo natural, pero ellos dicen, deseo que un día venga el que va a ser mi padre, el que va a ser mi madre. Es un deseo, ¿por qué? Por seguridad, por protección, por muchas razones. Y dice aquí Dios, no te preocupes, yo voy a ser a ti por padre. Yo voy a ser tu proveedor, yo voy a ser tu protector. ¿Qué es un padre en un hogar, hermanos? Un padre en un hogar significa protección, seguridad. Cuando están ambos padres en una casa, hermanos, la casa se siente segura. No importa que sea una casa humilde o sea una casa rica, si el padre está en casa, hay seguridad. Mire, cuando yo salgo de repente al trabajo, salgo y mi hijo se pone a chillar, me ve que me voy y empieza luego a chillar. ¿Por qué? Porque sabe que su papá se va. Y cuando regreso me hace fiesta, hermanos. Qué bendición es eso. Qué privilegio uno tiene de poder tener a un bebé en sus brazos. ¿Y sabe qué? Dios siente lo mismo. Dios cuando nos ve a nosotros, Él dice, yo soy su padre. ¿Me entiende? Y dice aquí la Biblia, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, puesto que hay promesas tan grandes como esas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y mire,
¿Cuántos de nosotros ahorita en la pandemia ya hasta nos acostumbramos? Llegamos a un centro comercial y buscamos el gel y el termómetro, ¿verdad? Llegamos ya hasta por inercia, llega uno y pone la mano ahí en cualquier caja blanca que uno vea para que te tome la temperatura y luego te echan gel. ¿Por qué? Pues porque nos enseñaron acerca de lo dañoso que es un virus, una bacteria. Pero estaba yo leyendo y encontré, fíjese este dato, hermanos, que el cuerpo humano tiene aproximadamente 39 billones de bacterias en su interior. Fíjese bien, 39 billones de bacterias. Imagínense esa cantidad, ni siquiera muchos la podemos comprender. ¿Qué es un billón? Pues el cuerpo humano tiene 39 billones de bacterias. Nada más la población del mundo en el 2021 eran 7.800 millones. Imagínense la cifra de comparación. Ni siquiera todos los humanos de la tierra son algo diminuto para comparar la cantidad de bacterias que usted tiene en su cuerpo. No importa que esté delgado o un poco pesado, tiene la misma cantidad de bacterias. Usted podrá decir, no, aquellos sí tienen más porque están más pesados. No, tiene la misma cantidad de bacterias del cuerpo humano. ¿Y sabe qué? Dele gracias a Dios porque el Señor nos dotó de un sistema de defensa que nosotros tenemos que combaten esas bacterias. Pero así como las bacterias existen y dañan el cuerpo, hay otra cosa que también daña el interior de un cristiano, de un ser humano: el pecado. El pecado daña, hermanos. El pecado no lo vemos, así como las bacterias, no las vemos. Solamente con un microscopio podemos alcanzar a ver lo diminutas y lo agresivas que pueden ser. Pero el pecado es exactamente lo mismo, no se ve, pero ahí está. Y muchos de nosotros tenemos el corazón lleno de ese tipo de cosas, hermanos. Lleno de bacterias pecaminosas que están dentro de nosotros, que luchan. Pero lamentablemente no todos tenemos un sistema de defensa preparado para atacar ese pecado interior. Con que nos veamos bien, con que vengamos bien peinados, bien vestidos y demás, podría ser suficiente para muchos, pero para Dios no. Dios demanda pureza y santidad para su pueblo. Desde que el Señor pidió al pueblo de Israel, a Moisés, que se construyera el templo, el tabernáculo, lo hizo con un propósito. Mire, antes de eso, vaya conmigo a Juan 14:23, por favor. Juan 14:23. Fíjese qué dice ahí. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y qué es después? Y haremos morada. O sea, el Señor, no solamente desde la antigüedad, sino cuando vino Cristo, Él nos mostró los planes de Dios, hermanos. ¿Cuáles eran los planes de Dios? Morar aquí adentro. Morar aquí adentro. Eso es lo que a Dios siempre le interesó. Fíjese lo que dice Éxodo 25:8, por favor. Fíjese lo que dice, vamos desde el 1, hermanos, 25:1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Qué es lo que el Señor quería, hermanos? Siempre el Señor quiso morar en medio de su pueblo. El propósito del tabernáculo, ¿cuál era?
que Dios morara en medio de su pueblo. El propósito del templo de Salomón, ¿cuál fue? El mismo, que Dios morara en medio de su pueblo. Ese fue el propósito siempre, hermanos. Fíjese lo que dice ahí. Primera de Reyes, por favor. Éxodo 29, vamos, Éxodo 29, 45. Éxodo 29, 45. Y habitaré entre los hijos de Israel. ¿Y qué dice ahí? Y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Sabes, hermano? Lo que siempre Dios quiso es morar en medio de su pueblo. Eso es lo que el Señor quiso. ¿Morar en medio de quién? De su pueblo. No del mundo, hermanos, no de la gente, no, de su pueblo. Eso es lo que el Señor siempre quiso, morar. Ve lo que dice, ahora sí, Primera de Reyes 6:13. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Cuál era el propósito de que Dios morara en medio de su pueblo, hermanos? Protección, cuidado. El Señor iba a estar en medio, ¿por qué? Porque el Señor iba a protegerlos, porque el Señor iba a mantenerles, iba a mostrar quién era. El mundo iba a conocer a Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Algo que podía ver la gente alrededor de Israel es: el Dios de los israelitas es poderoso. Dios le mostró a Egipto quién era Dios, sacando a su pueblo Israel de Egipto. Lo sacó para que el pueblo mostrara, y las naciones y el mundo conociera quién era Dios. Pero el propósito era morar en medio de su pueblo. Fíjese lo que dice Isaías 12:6, por favor. Isaías 12:6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Sabes qué tienes que hacer? Le dice Dios a Israel: deberías de cantar, deberías de celebrar, deberías de disfrutar, de hacer fiesta, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Dios creador morando en medio de los hombres, hermanos. Eso es lo que Dios siempre quiso. Cuando Dios hizo el huerto del Edén, puso al hombre y a la mujer, y dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto. Él quería convivir con el hombre, hermanos. Qué privilegio tenemos nosotros de que nuestro Dios, de que el Dios creador quiera caminar con nosotros, quiera morar en medio de nosotros, quiera escucharnos, quiera platicar. Hermanos, qué bendición, qué privilegio tenemos nosotros. Ve lo que dice ahí, Apocalipsis 21:3, por favor. Y ese mismo plan va a ser el plan en un futuro. Apocalipsis 21:3. Vamos a ver lo que dice el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, ¿cuál va a ser el propósito cuando estemos en la nueva tierra y en el nuevo cielo? Dios quiere morar con nosotros. Qué bendición, hermanos. En la mañana teníamos en la clase de escuela dominical, hablé acerca
del infierno, del lago de fuego, y había por ahí un hombre que me dice, no, pero es que, a ver, explíqueme, cómo es que el alma puede llegar a ese lugar de tormento si se supone que vamos a estar dormidos. Y dije, no, pues este cuadro trae pensamiento de testigos de Jehová. Normalmente así piensan los testigos de Jehová. Y hay unos que dicen que se creen cristianos, hermanos, y tienen ideas de los testigos de Jehová. Y efectivamente esa familia terminó la escuela dominical y se fueron, porque dijeron que aquí no teníamos el espíritu, que no se tenía libertad en el espíritu. Ya, caray, está bien. ¿Y sabe qué? Se fueron. Pero dice la Biblia, hermanos, Dios quiere morar en medio de su pueblo. Ese es el plan, que Dios more, y no para hacer cosas engañosas, no, verdaderamente Dios quiere morar en medio de su pueblo. La gente allá afuera, la mayoría, hermanos, y lamentablemente eso es real. Mire, vivimos en un tiempo donde la mayoría de la gente se dice ser cristiana. La mayoría de la gente dice, soy cristiano. Y si no siento bonito en una iglesia, en el culto, significa que no está Dios ahí en medio. Significa que el Espíritu Santo no está ahí, que no hay libertad del Espíritu Santo, dice la gente. Y hermanos, el propósito de Dios siempre fue estar en medio de su pueblo. No de todos los pueblos, de su pueblo. Lo que se mueve en esos lugares no creo que sea de Dios, hermanos. Lo que les motive a esos hombres o a esos lugares no creo que sea de Dios, porque Dios se mueve siempre en medio de su pueblo con verdad, transformando vidas, salvando gente, convenciendo de pecado, ¿me entiende? Limpiándonos, hermanos. Esa es la obra de Dios, y Dios va a estar en su pueblo cuando venga la nueva tierra y el nuevo cielo. Él va a hacer su obra, hermanos. Él quiere morar con nosotros, pero ese Dios santo también demanda algo de su pueblo: santidad, limpieza. Y eso la mayoría de nosotros no nos gusta. Mire, cuando nosotros vamos a los anexos, vemos cada cosa, hermanos, porque la gente que llega a esos lugares pues llega con una vida destruida, y lo que hacen en algunos lugares es que los obligan a bañarse. Para empezar, entrando, luego los meten a bañarse y a cepillarse la boca y los pies y demás. ¿Y sabe qué? Se resisten, no quieren la limpieza. No, a la gente, mire, a este cuerpo no le gusta la limpieza. No nos gusta, hermanos. Es más fácil andar así sin bañarse, andar sucios. Es más fácil. Pero ¿sabe qué? La limpieza es necesaria. La limpieza es necesaria, hermanos. Ahora bien, usted podrá decir, bueno, ¿y cómo Dios mora en nosotros? ¿Cómo Dios vive en nosotros? Mira lo que dice Hechos, por favor, 7:47. ¿Cómo Dios puede vivir dentro de una persona? Bueno, Hechos 7:47. Salomón explica esto. Hechos 7:47. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué casa voy a habitar? ¿Qué casa me vas a edificar? ¿Cómo? Y continúa, vean conmigo, Primera de Reyes, por favor, 8, para entender el contexto. Primera de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. El rey Salomón entiende una cosa: Dios no puede morar en una casa, en un tabernáculo, porque ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener. Pero ¿sabe qué? Aún así, Dios quiere morar en medio de su pueblo. Su majestad, su grandeza de Dios, hermanos, no puede reducirse a un cuerpo tan delgado como algunos de ustedes.
No puede reducirse ahí, o muy ancho como algunos de nosotros. Pero ¿sabe qué? Dios quiere morar ahí, en medio de su pueblo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él quiere protegernos, Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos. Pero es necesario que el pueblo sea limpiado. Es necesario que este cuerpo, que esta habitación sea limpiada. Es necesario que nos limpiemos de toda contaminación de carne, hermanos. Y dice la Biblia ahí, el apóstol Pablo dice, y de espíritu. ¿Y qué significa la limpieza? Fíjese lo que significa limpiar. Quitar la suciedad de una cosa. Eso es limpieza. Quitar la suciedad de una cosa. Quitar lo superfluo, lo que estorba. Usted ve un mueble lleno de polvo, agarra un trapo, lo enjuaga y ¿qué hace? Lo limpia y le quita nada más lo superfluo, lo que está encima, lo que estorba, lo que está sucio, ¿me entiende? Pero hay áreas que no se ven, hay cosas que no alcanzamos a ver, hermanos, pero que nos contaminan, y esas cosas están aquí adentro. Aquí adentro de nosotros mora el mal, lamentablemente. Dentro de nosotros hay cosas que nos cautivan, que nos llevan cautivo, que nos mantienen en pecado, que nos mantienen con cosas todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Y por eso el apóstol Pablo dice, por esas promesas que tenemos de que Dios va a morar en medio de nosotros, nos es necesario limpiarnos, nos es necesario mantenerlos limpios, nos es necesario cuidar este tabernáculo que tenemos. Es necesario, hermanos. Dios demandó en el Antiguo Testamento limpieza. Dios demandó en el Antiguo Testamento limpieza. Él quería que la gente fuera santa, que la gente fuera limpia. Y vean lo que dice Levítico 21:1. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Diles que ellos no se van a poder contaminar, que los demás vayan y entierren a sus muertos, pero ellos no. Ellos que no se contaminen, versículo 4, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Ellos no se van a contaminar, no pueden contaminarse. Versículo 11, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre. ¿Qué dice ahí? Esa era la regla de los sacerdotes. Ellos ofrecían sacrificios, estaban atendiendo el templo de Dios, hermanos. Así que había reglas. Y estos hombres no podían contaminarse. Oye, que falleció tu mamá o falleció tu papá. Pues está bien, pero no puedo ir. ¿Por qué? Porque ellos habían sido escogidos. Había algo, Dios había puesto santidad, hermanos. Dios les había exigido santidad a su pueblo. Ellos no se podían contaminar como los demás. 22:3. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Todo aquel hombre, dice, que se acerque a mí, que se acerque a las cosas sagradas, dice, y sea inmundo, va a ser cortado de mi presencia. No lo quiero, no puede vivir, no puede morar en medio, porque yo demando. 22:4, por favor. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuese leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere retenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Habían reglas, hermanos. Y Dios se tomaba muy en serio, y los sacerdotes se tomaban muy en serio ese tipo de cosas. Había reglas de santidad, de limpieza.
había cosas que se tenían que hacer para acercarse a Dios, para servirle a Dios. Y muchas veces para nosotros ese tipo de cosas son como en segundo término. Decimos, con que vaya a la iglesia es suficiente, con que cumpla mis labores es suficiente, con que venga e instale el sonido es suficiente, con que me pare en la puerta es suficiente. Y no es así, hermanos. Dios demanda pureza y limpieza. Cuando una persona se acercaba a un muerto, ¿quién se podía enterar? A lo mejor nadie, hermanos. A lo mejor el sacerdote pasaba por un lugar donde había un muerto y sin querer entró en esa casa, sin él saberlo, pero ya estaba inmundo. Y dice la Biblia que él no podía entrar, no podía acercarse. ¿Por qué? Porque estaba inmundo. Y hay muchas cosas, hermanos, hoy en día que nos mantienen inmundos, que nos mantienen sucios, que nos mantienen, hermanos, con nuestra mente sucia, con nuestro cuerpo sucio. Hay muchas cosas. Simplemente basta con prender su teléfono celular. Simplemente basta con eso. Y métase en las redes sociales y va a encontrar cuánta cosa entra en esta mente. Y el pecado, hermanos, no limita la edad. No piense usted, pues es chico, es un niño, no le va a pasar nada. No, el pecado, hermanos, la suciedad, la contaminación agarra parejo y empieza poco a poco a entrar en el corazón del hombre, a ensuciar la mente del hombre. Y Santiago habla acerca de eso. Es lo que es Santiago 1, por favor. Uno 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. En el Antiguo Testamento se les exigía limpieza exterior. No te contamines con cosas que estén ahí, con muertos, todo era exterior. Pero aquí el apóstol Santiago dice que el problema no es el exterior. El problema no es la circunstancia externa que se te presente. El problema ya lo traemos adentro de nosotros. El pecado, hermanos, el problema, la inmundicia, la suciedad, está aquí adentro mora. Santiago claramente dice, no pienses que eres tentado de parte de Dios. No pienses, el Señor me puso la tentación enfrente, o Satanás me presentó la tentación. ¿Saben que me gustan las caguamas? Y de pura casualidad había una en mi casa cuando llegué. O estaba el sol tan fuerte ese día que pasé por un Oxxo y vi un refrigerador lleno de un líquido amarillo, ahí con gotitas alrededor. No, Satanás no interfiere en este tipo de cosas. El problema está adentro de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros batalla con su propia concupiscencia. Para algunos es una cosa, para otros es otra cosa. Y claramente dice aquí la Biblia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y ¿qué? Seducido. Mira, tú puedes pasar por un lugar y ver algo y decir, no me importa, pues eso a mí no me atrae, no me afecta. Pero a lo mejor pasa alguien más y dice, híjole, eso sí me atrae. Es decir, se conecta la concupiscencia de cada uno de nosotros con algo, con lo que vemos, con lo que nos rodea, con lo que escuchamos. La concupiscencia, hermanos, es ese mal que tenemos cada uno de nosotros dentro. Y si nosotros no aprendemos a enfrentar ese pecado interior, un día va a salir y nos va a destruir. Tarde o temprano lo que está dentro sale. Conforme tú piensas, así vives. Tal cual es tu pensamiento, es tu vida, hermano.
Y Santiago da claramente una advertencia. El problema está en cada uno de nosotros que somos tentados. Jesús habló del mismo problema. Vean lo que dice Mateo 15, por favor. Llega este grupo de religiosos y se acercan a Jesús, y vean lo que dice ahí, Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Vean nada más lo que les preocupaba a estos hombres. ¿Qué les preocupaba? Que no se cumplían las tradiciones, ¿verdad? No se cumple la tradición. No te lavaste las manos cuando comiste pan. Ese es el problema. No te lavaste las manos cuando comiste pan. Estás en pecado, estás haciendo mal. Pero ahí vemos la respuesta de Jesús. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué le das más valor a tu tradición que al mandamiento de Dios? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muere irrevisiblemente. Fíjate bien lo que le está diciendo: tú deberías estar muerto. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamó así a la multitud, y llamándose a la multitud les dijo: oíd. ¿Y qué dice después? Fíjate las palabras: escucha y entiende. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El gran problema que tiene el ser humano no es lo que se come o lo que se toma. No es si las manos están limpias o están sucias. No, es lo que sale de aquí adentro, hermanos. Lo que se menciona aquí. Eso es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque claramente versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, dice ahí, no contamina al hombre. El problema, dice el Señor Jesucristo, es todo aquello que sale de la boca. ¿Por qué? Por una sencilla razón: viene de un lugar. ¿Cómo se llama ese pequeño lugar de donde viene? El corazón. Tú dices: pero yo tengo un buen corazón. Bueno, la Biblia enseña que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabes lo que está diciendo? Ninguno de ustedes puede conocer su corazón. Es lo que está diciendo la Biblia. Ninguno, hermanos. Todos tenemos una lucha que enfrentar todo el tiempo. Una lucha que es constante. Y si tu sistema inmunológico no está alerta en defensa, ese corazón va a empezar a maquinar pensamientos y va a empezar, hermanos, a actuar. El pecado, hermanos, el pecado opera desde adentro. El pecado opera desde adentro. Opera en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Cómo opera en el pasado y en el presente y en el futuro? Bueno, cuando te acuestas y te pones a recordar cosas que hiciste en el pasado. Eso es pecado, hermanos, porque a tu corazón le gusta reciclar ese tipo de cosas. El corazón quiere recordar ese tipo de cosas y las trae al presente. ¿Y qué es? Concupiscencia, hermanos. Son las batallas con las que tenemos nosotros que luchar. Son las luchas que tenemos que enfrentar. Ahí, en donde nadie te ve, en donde estás tú solito pensando y pensando y pensando y pensando y meditando. ¿Qué vistes hoy en la calle? ¿Qué vistes hoy en el teléfono? ¿Qué imágenes viste, varón? ¿O qué cosas escuchaste, mujer?
que todo el tiempo las quieres reciclar en tu mente y las quieres recordar según tú para analizarlas. No es cierto, es pecado, hermanos. Así trabaja el pecado, reciclando, así trabaja el corazón. El corazón es perverso. El rey David se paró en su terraza y vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. ¿Y sabes qué? Regresó a lo mejor y dijo, no, ¿qué estoy viendo? Y entonces otra vez, ¿sabes por qué? Porque el corazón dice, no, esa es tu concupiscencia, eso es lo que a ti te gusta. Regresa otra vez, no va a pasar nada. Y otra vez regresó el rey David y echó otra mirada y dijo, no, sí, ella. Y mandó llamar a sus siervos y dijo, ¿quién es esa mujer? Pues, Señor, esa mujer es la esposa de uno de tus soldados, de uno de los valientes, un hombre valiente. Dijo, pues no importa, tráiganmela. Señor, pero tráiganmela, yo soy el rey. ¿Y qué pide el rey? ¿Qué pide el rey, hermanos? Satisfacción, ¿verdad? No importa nada, no importa las consecuencias. Decimos, yo lo enfrento, yo puedo. Si el rey David, hermanos, no pudo enfrentar ese camino de la tentación, usted y yo menos. Usted y yo menos, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque aquí adentro, en los pensamientos, la concupiscencia hace su trabajo y nos cautiva. No importa que tú pienses, pero yo no mi debilidad o mi concupiscencia no son las mujeres. No, a lo mejor no, a lo mejor son los hombres. A lo mejor son los hombres. Ahora, hablo de hombres, ¿sí? A lo mejor tu concupiscencia es el chisme. A lo mejor tu concupiscencia es agarrar lo ajeno. A lo mejor tu concupiscencia solamente son los ojos. A lo mejor es el desear cosas malas. Hablaba hace unos días, estaba predicando en un lugar y les decía, todo el mundo ahorita está espantado por la guerra y la guerra aquí, la guerra allá y las muertes, pero ¿cuántos están haciendo lucha por todos los niños que están matando en los hospitales? Con el aborto. ¿Cuántos están haciendo lucha por eso? ¿Cuántos programas de la televisión hacen entrevistas exclusivas acerca del aborto? ¿Cuántos están luchando? Es más, ¿estamos nosotros orando por esos muertos? ¿Tenemos alguna estrategia para orar para que no haya abortos? Les dije a los hermanos, ese es el problema, ¿sabes qué es? Que siempre Satanás hace su misma estrategia, engaña. Satanás nos engaña, hermanos, nos seduce, nos desvía la atención y así es la vida. Y nuestra mente, nuestros pensamientos actúan de la misma manera, nos desvían, nos cambian el enfoque, nos hacen que nosotros nos desviemos y dejemos de darnos cuenta que aquí, en este cuerpo, mora el Dios Santo. Y que ese Dios Santo demanda pureza, demanda santidad, demanda trabajo, hermanos, demanda cuidado. Pero lamentablemente caemos en flojera, hermanos, y no nos gusta limpiar la casa. No nos gusta limpiar el corazón, no nos gusta limpiar lo que está dentro. Permitimos que ese tipo de pensamientos lleguen. Y vea lo que dice Proverbios 4:23, por favor. Dice el rey Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guárdalo, porque de él mana la vida. ¿Cómo se contamina tu corazón? Tú sabes cómo. Tú sabes cómo tu corazón se contamina, hermano. Tú sabes qué puerta abres y eso contamina. A lo mejor es la música. A lo mejor pones una salsa y eso te contamina. A lo mejor pones el reggaetón y eso te contamina. Hay cosas que te ponen y te contaminan, nos contaminan, hermano, porque nuestro corazón es corrupto, es perverso. El corazón que tenemos, mira, tú ponle la Biblia y ponle una película. ¿Qué crees que va a querer? Va a querer una película, hermanos. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y perverso.
Nos gusta la maldad y nos gusta que ese tipo de cosas entren aquí, hermano, entren, y las disfrutamos cuando entran. Y luego, eso mismo que ya vimos y escuchamos, lo traemos nuevamente del pasado al presente y lo estamos reciclando. Y reciclando, y reciclando, y reciclando. ¿Para qué? Para que un día nazca, para que un día salga la luz, para que un día se consume el pecado y destruya nuestra vida. A David no le importó, hermanos, tomar a la mujer de otro. Él ya estaba convencido que eso es lo que él quería. Y el pecado también nos convence a nosotros, porque el pecado tiene ese poder, hermanos, de convencernos, de llevarnos cautivos. Pero Dios mora en nosotros, sí, Dios mora en nosotros, pero ¿en dónde está morando el Señor? ¿En una casa limpia o en una casa sucia? Vean lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Romanos 7:15. Platicaba el otro día con, no recuerdo, el pastor Lima o hermano Sergio, no me acuerdo, pero nos estaba platicando que hicieron en Estados Unidos una conferencia y en un hotel hospedaron a puros pastores. Y cuando terminó la conferencia, después de 3 días, el gerente del hotel se acercó con el pastor que rentó el hotel para los pastores y le enseñó las estadísticas de todas las reproducciones en las televisiones de cada habitación, y la mayoría eran canales de pornografía, la mayoría. Y dices tú, un pastor, cualquiera, hermanos, si tú le das lugar a que tu corazón empiece a maquinar y empiece a disfrutar de la concupiscencia, tarde o temprano vamos a caer. Y eso fue lo que pasó con un pastor en Estados Unidos. Se dieron cuenta que estaba mirando y le metieron a una prostituta en su habitación y terminó metiéndose con ella. Y lo grabaron. Y después de que lo grabaron, lo publicaron en los noticieros. Ahí está el pastor fulano de tal, con una prostituta. Porque ¿qué es lo que quiere Satanás? Destruirnos, acabar con nosotros. Y no te das cuenta que esa guerra empieza aquí adentro, hermanos. Una persona con cáncer, una persona que tiene cáncer, que tiene una enfermedad así de grave, no creas que con cosas exteriores se va a sanar. No, pues ponte algún remedio casero, o úntate una crema, o haz esto, haz el otro. No, el problema se tiene que tratar desde adentro. Y así se trata el pecado, hermanos, desde adentro. La suciedad tiene que salir desde adentro, hermanos. Tenemos que limpiar el corazón. Ve lo que dice ahí 7:15 de Romanos. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué dice ahí? Eso hago. El apóstol Pablo dice, yo me estoy dando cuenta de una cosa, hago las cosas que aborrezco, las cosas que no quiero. Esas cosas estoy haciendo. Hay cosas, hay una ley en mis miembros que me estoy dando cuenta que se revela, que tiene deseos de pecar, de hacer el mal, de maquinar, de pensar cosas, y las hago. Y vean lo que dice en Gálatas, por favor, 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Los qué? Los deseos. Porque las concupiscencias provocan deseos, hermanos. Y esta carne tiene deseos. Y dice el apóstol Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una guerra
Y la guerra todos los días es enfrentada. Todos los días tenemos que enfrentar esa lucha interna, hermanos. Todos los días tenemos que combatir contra nosotros mismos. No basta con venir a la iglesia y decir, bueno, ya estoy sentado, ya la hice. No, porque tu cuerpo, hermanos, tiene deseos. Y si le damos lugar a que esos deseos salgan, un día nos van a alcanzar y nos van a destruir. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? Que Dios gobierne nuestros corazones. Que Dios sea el que dirija este corazón perverso. Que Dios sea el que lo controle, el que ordene, el que mande. Porque es necesario, hermanos. ¿Cómo podemos enfrentar la lucha interna? ¿Cómo puede un cristiano enfrentar la lucha interna? 4 puntos. Primero, toma decisiones. Toma una decisión clara sobre el pecado. Decide, hermanos. Mira lo que dice ahí, Primera de Reyes 18:21. ¿Cómo ganar la lucha interna? Toma una decisión. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué dice ahí? No respondió palabra. ¿Por qué? No dicen amén. Es lo que está diciendo. El pueblo no respondió palabra. Es que sí disfruto estar aquí, hermano, pero también disfruto la serie. También disfruto ver aquello, ver esto. Dice, y el pueblo no respondió palabra. Me acuerdo cuando decían amén los hermanos. Ahora ya no se dicen amén. Es que el sol está muy fuerte, hermano. Es que el calor, es que la conferencia. ¿Y qué, hermanos? Tu cuerpo, el pecado, hermanos, no va a considerarte porque estuviste en 3 días de conferencia, ¿eh? El pecado va a estar todos los días ahí presente. Cuando te despiertas y cuando te levantas. Y cuando te acuestas también. Todo el tiempo va a estar presente el pecado. Y necesitamos tomar la decisión. Elías dijo, decidid a quién servir, a Jehová o a Baal. Toma la decisión. Ya no estés entre dos pensamientos. Decide, voy a dejar ese pecado. Voy a dejar de pensar en esto. Voy a dejar de hacerle caso al otro. De nada sirve, hermanos. Mire, cuando un alcohólico, un drogadicto sale de los anexos y regresa a su mismo mundo, va a volver a contaminarse. Es regresar a lo mismo, a la misma basura de donde salió. ¿Qué él tiene que hacer? Decidir. Inclusive cambiarse de casa. Cambiar de número telefónico, dejar las amistades, pero esas cosas se tienen que decidir. Tú decides, eso depende de ti, tú tienes que decidirlo. Ahora, no estás solo, Dios mora en ti para darte el valor y la fuerza que tú necesitas, hermanos, pero tiene que haber decisiones. Job dijo también, Job 31:1, por favor, hablando de decisiones. Vea que dice este tremendo hombre: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Ve lo que hizo este hombre. Hizo pacto con él mismo, decidió no mirar a una virgen. No mirar, no observar, porque él sabía las cosas que podían entrar a su corazón. Y dice la Biblia, este hombre dijo,
hice pacto con mis ojos, porque él sabía qué es lo que lo contaminaba. Él sabía qué le afectaba. ¿Qué debes hacer, hermano? Decide. Ya estuvo. Basta. Si la televisión es la que me contamina, la paro. Si mi compadre o mi comadre es la que me contamina, ni modo, corto. Si el teléfono es lo que me contamina, mire, yo les platicaba a algunos jóvenes hace un tiempo. Si tú en tu teléfono tienes la aplicación de TikTok, eres un perverso, porque esas aplicaciones son para gente perversa. Para eso son ese tipo de cosas, hermanos, de redes sociales, para gente perversa. No puedes tú tener, llamarte cristiano y tener una aplicación como esas en tu celular. No importa que tú digas, ay, hermano, yo solamente lo ocupo para hacer uno que otro de los buenos. No. Nada de bueno, hermanos. Quieres hacer uno que otro, pero por ahí miras uno que otro. Y nada más hace falta un dedo, mira, nada más hace falta un dedo para que tu concupiscencia se empiece a llenar, tu mente se empieza a llenar y empieces a imaginarte y empiezas a pensar cosas. Es lo único que se necesita, hermanos. Tienes que tomar decisiones. Decide, hermanos, decide no contaminarte. Toma la decisión, di no más a esto. Decido esto. Porque si no vamos a poder enfrentar la lucha interior, hermanos, si no decidimos. Párate firme y decide. Haz morir lo terrenal. Lo acabamos de leer, pero regresemos a eso. Colosenses 3:15, por favor. Y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Yo estoy como... Versículo 16, ahí mismo. La palabra de Cristo, fíjese que dice ahí, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjese lo que está diciendo, hermanos. La palabra de Cristo mora en abundancia. Necesitamos, hermanos, hacer morir lo terrenal. Pero ¿cómo? Que mora en abundancia Cristo aquí. Que la palabra de Cristo mora en abundancia. Que cuando te pregunten algo acerca de la Biblia, sepas qué contestar. Y si no sabes, vente a la iglesia. Métete al instituto bíblico. ¿Por qué no? ¿O no vale la pena prepararse para el Señor? ¿No vale la pena estudiar, tener preparación? No, pero es que yo quiero esto, yo quiero el otro. Hermanos, mira, te vas a morir a los 70, 80 años si bien te va. Si eres delgado, antes. Si no, pues hasta los 80 puedes llegar. Pero te vas a morir, fíjate bien, te vas a morir y luego vas a llegar al cielo y el Señor nos va a poner a predicar a lo mejor a alguno que otro de los que nunca aprendieron nada. A ver, ayúdale para que entienda las cosas aquí espirituales. Y no vas a saber nada, hermano. No, pues yo solamente sé de estos temas y de estos temas, pero de Biblia no sé nada. ¿Cómo vas a gobernar en el milenio? ¿Cómo vas a enseñar a alguien del milenio si no sabes nada? Es importante, hermanos, tener conocimiento. Es importante que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Es importante que lo que cantes no sean cantos de Los Ángeles Azules o de La Arrolladora o del Grupo Firme o no sé qué, tanto grupo. Salmos e himnos y cánticos espirituales, eso debe haber, hermanos. La mayoría de nosotros tenemos ahí tu música en discos, en CDs ahí guardaditos. ¿Para qué los guardas? Ya quema toda esa basura, hermano.
ya toda esa cosa ya quémala. No, que yo la tengo en MP3, pues peor aún. Te caben más canciones. Quema todo eso, hermanos. Eso, mira, de nada nos sirve. De nada nos sirve. ¿Sabes lo que hace ese tipo de música? Alegrar el corazón, nada más. Nada más tipo de música te alegra el corazón. Pones a José José, te sientes bien romántico. Te gusta trabajar con las de José José. Te gusta trabajar con las de Vicente Fernández para sentirte bien macho. Hermanos, para alegrar el corazón. Nada más para eso sirve. Nada más para eso sirve. Dice, si vas a cantar, canta, dice ahí, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso debería abundar en nosotros, hermanos. Eso debería abundar en nosotros. Mira, los hermanos ponen los himnos y si no se ponen las pantallas, nadie canta, hermanos. Nadie, pero no te pusieran un canto de esos que te gustan, de esas bachatas o de las que tú conoces. Porque Luis Miguel o así. Porque ¿sabes qué, hermanos? Sin ver. Pónmela y ahorita aquí me la ejecuto. Así como el hermano Rubén Barreiro, que a la mera hora se le olvidó la canción, hombre. Caray. Bueno, los que fueron a la cena de matrimonio saben de qué estamos hablando, Hermanos, ya ni amén, mira. No les digo, ya. Cuando se tratan temas que tienen que ver con pecado, no hay amenes. No nos gustan, hermanos. Toma decisiones. Haz morir lo terrenal. Que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones, hermanos. Ve lo que dice Juan 14:30, por favor. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mantén cerrada toda invitación. Mantén cerrada toda invitación. No hables, hermano, de más. No aceptes las invitaciones. Guarda silencio. El Señor Jesucristo dice, ya no voy a hablar, porque el príncipe de este mundo está escuchando todo lo que digo. El príncipe de este mundo está aquí, dice, y quiere que yo acepte la invitación. ¿Cuántas veces tentó Satanás a Jesús? Cuando lo llevó al desierto, lo tentó 3 veces, hermanos. Nada más hacía falta que Jesús aceptara la invitación para caer. Obviamente el Señor no lo hizo, pero ¿cuántos de nosotros hemos aceptado las invitaciones? No aceptes una invitación. Ten cuidado, hermano, con las invitaciones que aceptas. Ten cuidado con la notificación. Fulana de tal te quiere como amigo. Ten cuidado de ese tipo de cosas. O fulano de tal quiere ser tu amigo. Confirma o rechaza. Ten cuidado con eso, hermanos. Ten cuidado con las invitaciones. Porque de una manera muy sutil, el pecado aprovecha entrar en el corazón de cada uno de nosotros. Primera de Pedro 5:8. Mire qué dice Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿el qué? Nuestro adversario, escúchame, hermano, tenemos un enemigo en común y se llama Satanás. Y dice ahí, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien invitar. Nada más hace falta que recibas una invitación y la aceptes, y eso es todo, hermanos. Aceptamos las invitaciones. El diablo quiere tragarnos, quiere devorarnos,
quiere destruirnos, y Él le dedica tiempo para rodearnos y estar al pendiente a ver qué vemos, qué páginas abrimos, qué películas miramos, con quién platicamos. Él está al pendiente para saber qué invitación vas a aceptar, qué te va a gustar, qué tipo de palabras usar. Y entonces solamente basta que tú aceptes la invitación. ¿Cómo luchar? ¿Cómo luchar? ¿Cómo enfrentar la lucha interna? Tomando decisiones. Hacer morir lo terrenal, haciendo morir lo terrenal, hermanos, y mantener todas las invitaciones cerradas. No abras la invitación. Y por último, vea conmigo lo que dice Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice ahí? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice ahí, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Sabes lo que se necesita, hermanos? Se necesita valor para enfrentar esa lucha interior. Necesita que no lo tomes como, bueno, no pasa nada. No, se necesita que tengas valor y enfrentes, porque Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado la victoria ya, hermanos. Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? Vence al mundo. Si tú eres de Dios, hermano, vas a vencer al mundo. Si tú has nacido de nuevo, tienes el poder de vencer al mundo. Tienes el poder de llevar cautivos los pensamientos. Tienes el poder de hacer a un lado eso que estás viendo, de voltearte. Tienes el poder de rechazar una invitación. Si tú has nacido de Dios, hay algo dentro de ti que mora, hermanos, que nos da la fortaleza, la fuerza para enfrentar lo que no podemos enfrentar solos. Necesitábamos a Cristo morando dentro de nosotros para poder enfrentar todas esas luchas. Todas esas luchas que por años a usted y a mí nos mantuvieron en esclavitud en el pasado. Y Cristo llegó a nosotros y nos salvó, hermanos, y nos dotó de poder, de fuerza, pero se necesita valor. Valor para tomar decisiones, valor para dejar de hacer cosas, para dejar de practicar cosas que usted y yo hemos practicado por años. Y no importa que digamos, somos cristianos, sí, y aún así, con nuestro cristianismo, tenemos luchas internas. Que si no las enfrentamos y no las paramos ahorita, más adelante van a salir. Más adelante van a salir y nos van a destruir, hermanos. ¿Y qué pasa cuando, después de estar hasta arriba, Satanás te lanza una invitación y la aceptas? Mientras más alto hayas llegado, más duro es el golpe. Mientras más alto estés, más dura va a ser la caída. Y eso es lo que Satanás quiere. No pienses, hermanos, cuando tú eres un nuevo cristiano, no pienses que enfrentas las grandes luchas. Sí enfrentamos luchas, pero las luchas las enfrentan los que están más arriba. Porque el diablo lo que quiere es exponer, es destruir, es acabar con la obra. Mira, ¿se va algún hermano de aquí de la iglesia? Pues ¿qué? Se fue, tomó su decisión, punto. Pero se cae nuestro pastor. ¿A cuántas vidas afectaría aquí? ¿Se cae un capitán de ruta? ¿A cuántas vidas podría afectar un capitán de ruta? Un líder de la iglesia. Entiende, hermano, esto no es un juego, es una guerra. Y si tú no entiendes que la guerra se pelea adentro, entonces, lamentablemente, un día eso dentro va a salir y nos va a traer vergüenza y destrucción. No solamente a nosotros, a nuestros propios hogares. ¿Por qué no le dice al Señor y le pide a Dios que le ayude a ganar la lucha interior? ¿Por qué no le pide a Dios, Señor, ayúdame a vencer esta lucha interior? Ayúdame a salir victorioso. Vamos a ponernos de pie, hermanos, ya terminé. Solamente hace falta que usted decida.
Padre Celestial, Señor Todopoderoso, Tú conoces nuestras luchas, Señor. Tú sabes nuestras debilidades. Tú sabes lo que enfrentamos, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón todos los días. Necesitamos, Señor, que nos ayudes a vencer esos pensamientos, que nos ayudes a salir victoriosos de nuestra concupiscencia. Danos la fortaleza, Señor. Danos la fortaleza de tomar decisiones y de mantenernos separados de toda esa suciedad. Danos la fortaleza para hacer morir lo terrenal en nosotros, Señor. Tú sabes que aún hay cosas dentro de nosotros terrenales que nos siguen lastimando, que nos siguen hundiendo, que nos siguen cautivando. Ayúdanos a no aceptar las invitaciones de Satanás. Ayúdanos a que no aceptemos esas invitaciones, que tengamos la fuerza para rechazarlas. Y dame el valor que necesito para poder enfrentar todas mis luchas. Si tú estás luchando, no te resistas. No digas, yo soy fuerte, no tengo necesidad de luchar, yo puedo. Dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No te sientas firme solamente por tus convicciones, necesitas a Cristo. Probablemente estás aquí por primera vez. ¿Por qué no le pides a Jesús que entre a morar en tu corazón esta noche? Si tú no tienes la seguridad que al morir vas a ir al cielo, levanta tu mano para que oremos por ti. Un hermano se va a acercar y te va a enseñar acerca de esa promesa que viene en la Biblia. Te damos gracias, Señor, porque podemos venir a ti y recurrir, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor, porque te interesa a ti, Señor, que nos cuidemos en lo interior. Ayúdanos a vencer ese pecado interior, Señor, que tenemos en el corazón. Bendice a cada hermano, cada hermana que ha tomado decisiones esta noche, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.